Hola amigos, hoy les traigo una receta que es puro amor en forma de pan. Pan relleno de verduras. Lo mejor es que esta receta es versátil, como la vida misma. No hay reglas estrictas, solo la intención de crear algo rico. Y al final obtienes un pan dorado, crujiente por fuera y suave por dentro, con un relleno que combina lo sencillo con lo delicioso. Así que manos a la masa y a disfrutar el proceso, porque cocinar también es recordar, experimentar y sobre todo disfrutar. Es una receta que me encanta porque es perfecta para compartir. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, quédate hasta el final. Vamos a estar usando una harina 4.0 y aquí les muestro los ingredientes para que los tomen en cuenta. Vamos a necesitar aproximadamente 500 gramos de harina. Vamos a usar un cernidor. En tu caso también te puedes ayudar de un colador. Es muy importante realizar este paso porque esto nos va a permitir que nuestra masa quede sin grumos. Así que no te saltes este paso. Ya hemos tamizado toda nuestra harina. Vamos a proceder a abrir un huequito en el medio para ir colocando los demás ingredientes. Empezaremos con los 20 gramos de azúcar. Quiero recordarte que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. En el caso de los líquidos como la leche, debe estar tibia. Y el suero de yogur debe estar tibio o en su defecto debe estar a temperatura ambiente. Procedemos a agregar la levadura seca, aproximadamente 10 gramos. También vamos a usar 2 huevos. Es necesario que los rompamos aparte. De esa manera nos vamos a estar asegurando que no vamos a dañar el resto de nuestros ingredientes. Luego de tener todos nuestros ingredientes, o casi todo porque me falta la sal, procedemos a mezclar muy bien. Bueno, la sal y las 2 cucharadas de aceite. Las vamos a estar agregando. Luego, ahora sí, vamos a proceder a mezclar todos nuestros ingredientes para formar nuestra masa. Nos vamos a ayudar de una espátula si la dispones. Si no, incluso puedes usar tus manos. Y cuando ya tenemos una masa homogénea, donde hemos mezclado todos los ingredientes, procedemos ahora a amasar. Y ahora sí, vamos a utilizar nuestras manos. En este momento podemos ver que nuestra masa es bastante húmeda. Justo en este momento he visto como algunas youtubers dicen, bueno, así lo puedes hacer a mano, porque ellas disponen de una amasadora o también ellas tienen una batidora que también usan para amasar. Pero bueno, el sueño es tener una, poder decir, poder amasar con esa amasadora. Esa es la marca. Espero que pueda ver este video. Miren chicos, así debería de quedarnos nuestra masa, una masa blandita. Es importante recordar que en este paso yo agregué 100 gramos de harina y eso junta el total de 500 gramos de harina. Vamos a bolearla para que nuestra masa quede redondita. Y fíjense, un dato muy interesante. Cuando nuestra masa está lista, mira, puede hundirse el dedo y la masa regresa. Esto nos indica que nuestra masa está perfectamente amasada. Así que vamos a llevarla al reposo.
he usado un bol con aceite y bueno, coloqué un poquitico de ese aceite sobre nuestra masa. Entonces aquí la dejamos reposar aproximadamente 1 hora o hasta que doble su tamaño. Eso va a depender del clima donde tú te encuentres. Así que vamos a dormir, masita. Mientras nuestra masita reposa, nosotros nos vamos a encargar de hacer el relleno, un relleno delicioso. Vamos a estar usando una sartén y allí vamos a agregar 3 cucharitas de aceite. Pueden ser de oliva o la que tú dispongas en tu casa. Además, vamos a estar agregando una cebolla pequeña picadita. También agregaremos pimentón. Puede ser un pimentón pequeño o la mitad de uno mediano. Vamos a agregar también el cebollín o cebolla de verdeo, como algunos lo conocen, que le da un toque delicioso y el aroma increíble. También disponemos de ajos. Estos ajos ya están triturados. Puedes triturarlos o rallarlos también, como tú prefieras. Y aquí tenemos la zanahoria. Esta zanahoria está cruda, está pasada por un procesador, pero tú puedes rallarlo o picarlo muy pequeñito. De esta manera, cuando hagamos el sofrito, va a estar al dente. Y aquí tenemos nuestras vainitas. Cuéntame cómo lo llaman en tu país. Mira, en este caso yo las sancoché por unos minutos con sal y quedaron así duritas, no están blanditas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a nuevamente cocinarlas. La idea es que ellas queden con estructura, no queremos que queden sobrecocidas. Para este relleno también vamos a estar utilizando colorante u onoto, como lo conozcas. Y orégano, por supuesto, para darle ese aroma. Entonces, ya con esto, bueno, lo tenemos listo. Vamos a proceder a revolver todo este relleno. Después de mezclar muy bien, vamos a colocarle nuevamente otro chorrito de aceite. Solo hazlo si es necesario. Si ves que así va a quedar bien sofrito, no es necesario. Ahora sí, vamos a llevarlo a la cocina, donde vamos a estar cocinando por pocos minutos. Pero ¿sabes qué? Me gustaría contarte por qué elegí estos ingredientes. Mira, las vainitas son una fuente excelente de fibra y el pimentón aporta vitamina C. Es ideal para fortalecer el sistema inmunológico. Además, el suero de yogur le da a la masa una textura súper esponjosa. Entonces, todos los ingredientes que hemos usado en esta receta aportan no solamente el disfrute a nuestro paladar, sino que también aportan vitaminas, cosas muy saludables a nuestra salud, a nuestro organismo. Así que es una buena opción para siempre seguir incluyendo verduras, vegetales en todas nuestras comidas. Y una buena forma de hacerlo con el pan. No olvidemos agregarle sal y un toque de pimienta. Y así están nuestros vegetales o nuestras verduras listas. Vamos a tapar porque ellos necesitan estar fríos para hacer el relleno. Y aquí tenemos nuestra masa que viene de reposo. Fíjense cómo ha quedado. Ha levantado o ha doblado su tamaño. Que miren lo suavecita y aireada que está. Perfecta para armar nuestro pancito. Así que procedemos a desgasificar muy bien nuestra masa. Vamos a amasarla durante unos minutos antes de formar nuestro rectángulo para formar nuestros pancitos. ¿Te gustaría probar esta receta en casa? Déjame un comentario y dime qué otro relleno te gustaría hacer. No olvides darle like y suscribirte para más recetas deliciosas.
Vamos a espolvorear un poquito de harina donde vamos a colocar nuestra masa. Les recuerdo que he dividido la masa en 2 porciones, porque así es muchísimo más fácil poder trabajar. Así que vamos a colocar un poquito de harina por los 2 lados y procedemos a estirar con un rodillo, con una botella o lo que dispongas en tu casa. La idea es que nos quede un rectángulo. En mi caso, sí me queda un rectángulo bastante imperfecto y un poquito irregular, pero bueno, no se estresen por esto. Queremos disfrutar de la cocina, así que hagamos lo mejor que podamos. Si puedes hacerlo perfecto, te felicito. Incluso envíame fotos y cuéntame si también te sale súper derechito o te queda así imperfecto y un poquito irregular que el mío. Vamos a seguir estirando. Bueno, aquí estos errores suceden, pero no hay problema. Podemos volver a acomodar nuestra masita y recuerda estirar muy bien los bordes para que ellos queden bajo los mismos centímetros, aproximadamente como 2 centímetros o un poquito menos. Y aquí vamos a colocar nuestro lindo relleno. Miren qué bonito se ve nuestro relleno. Vamos a extender todo ese relleno por todo nuestro rectángulo. Y luego vamos a proceder a enrollarlo. Tómate tu tiempo para poder hacer este paso. Queremos que quede bien relleno, que no nos falte. Bueno, sí, recuerda dividir la porción para dos rectángulos, porque recuerda que dividir la masa. Así que no dejemos al otro pancito pobre. Aparte del relleno, también vamos a colocar queso mozzarella. Este le va a dar un toque cremoso. Puedes elegir el queso de tu preferencia. Te recomiendo que lo hagas, pero si no, también puedes dejarlo simplemente con las verduras y vegetales que hemos colocado. Igual te va a quedar muy delicioso. El armado es mi parte favorita, que ya pronto vamos a ver nuestro resultado final. Ahora sí, vamos a enrollar nuestros pancitos. Vamos a hacerlo de una forma firme, pero sin apretarlos demasiado. Queremos que nuestro relleno se mantenga dentro de nuestro pancito y así vamos a sellarlo ahora en este momento. Hacemos como esos pequeños pellizquitos, pero eso es para cerrar la masa y ese relleno no se salga. Así que no olvides hacerlo. Muy bien, ahora le damos la vuelta y hemos rellenado nuestro primer pan. Ahora procedemos a cortarlo a la mitad y luego procedemos a cortar ese mismo pan a la otra mitad, de forma que nos salgan más o menos el mismo tamaño. Recuerden que aquí no queremos perfección, queremos sabor y que quede hermoso. Miren qué lindo está, qué emoción. Ahora en una bandeja colocamos nuestros pancitos. Coloqué papel encerado, pero si no tienes, puedes colocar aceite o mantequilla y así no se te van a pegar y te van a quedar muy bien. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y me ayuda muchísimo en el crecimiento de mi canal si dejas un like y un bonito comentario. Y como queremos añadirle más personalidad a estos pancitos, vamos a colocarle ajonjolí negro. Le da un toque muy bonito y un toque también muy sabroso. Así que si lo tienes, puedes colocarlo. Mi preferido es el ajonjolí negro, pero si tienes el blanco también queda muy bonito. Mientras armo el resto de los pancitos, voy a cubrir estos que ya he realizado. Ahora sí, aquí están todos los pancitos que he realizado. Así han quedado. Miren qué bonitos. Qué presentación más chulita que se ve.
Ahora vamos a dejarlos reposar aproximadamente como por 25 a 30 minutos. Va a depender del clima donde tú vivas. Luego de esto vamos a llevar a hornear por 25 minutos a 180 grados. Y aquí tenemos a nuestros lindos pancitos. Ya aquí está la presentación de ellos. Cómo quedaron después del horneado. Miren qué bonitos. Y cómo se ve el queso. Por eso les decía que el queso le va a dar esa cremosidad. Vamos a sacar uno para ver cómo está. Miren qué lindo. La formita. Estos desaparecen en casa. Y vamos a ver la textura. Miren qué blandito. Qué bonito el pan y lo cremoso. Está delicioso, amigos. Les animo a que puedan probar esta receta en casa. Realmente es una excelente opción para hacer, para compartir con tus amigos. Mira qué delicioso. Espero que puedas suscribirte a mi canal y no perderte más recetas como esta. Deliciosas, lindas, porque también es un pan hermoso y muy sabrosa.